Hoy les voy a mostrar la manera en la que gano más de un Tron diario de forma gratuita para que ustedes también puedan hacerlo. Buenos días, yo soy Lucky y hoy les traigo un video de páginas para ganar criptomonedas gratis. Como les mencioné, en este caso se trata de la criptomoneda Tron. Ya tuvimos algún video en el canal hablando sobre páginas para ganar esta cripto, pero hoy les traigo mi forma en la que estoy ganando más de un Tron diario. Incluso podemos ganar hasta 3, 5, bueno, casi no tenemos límite, pero es complicado obviamente, pero con el tiempo se puede lograr eso. Obviamente no voy a dar muchas más vueltas, los links están en la descripción, son 5 links que van a tener. Lo único que tienen que hacer es reclamar cada una hora en cada una de esas 5 páginas y nada más. Obviamente después tienen que subir de nivel para ganar cada vez más, pero ya lo vamos a ver. Seguramente si ya vieron algunos videos míos reconocerán de qué se trata. Ahí en la descripción están los links, al igual que mi canal de Telegram, donde anuncio muchas cosas antes de publicar en video, y un documento de Drive donde están todos los links de todas las páginas que utilizo. Bueno, claramente se imaginarán que se trata de unos faucets, como ven acá son 5, donde solo tenemos que reclamar cada una hora unas fracciones de Tron. En este caso ustedes se van a crear la cuenta con un correo electrónico poniendo un usuario, una contraseña y nada más. Después van a poder verificar su correo electrónico. En algunas de las páginas van a recibir de estos bonus faucets por verificar su correo, ¿no? Cuestión, por ejemplo, tenemos niveles. Para quien no conoce les explico, desde el nivel 1 que es Stone hasta Master, que es el último nivel, donde reclamamos 30 Tron cada hora. Cada hora es un montón. Es complicado, obviamente. Yo con llegar a Silver creo que no es tan difícil y es una buena cantidad de Tron solo por hacer nada. Básicamente Gold estaría mucho mejor, pero no me interesa tanto llegar ahí, esforzarme tanto para estar en eso. Lo único que hay que hacer es resolver el captcha y darle a claim. Listo, 0.06 fracciones de Tron. Nosotros subimos de nivel, como siempre les explico, recibiendo las criptomonedas desde las tareas, que por ejemplo, no sé, recibimos los 0.38 USD pasado a Tron, serían más o menos un Tron y algo, 1.2. De ahí se va a ir completando esta barra verde o apostando todo esto que vamos recibiendo. Hay gente que le deposita, yo en algún momento lo hice, no recomiendo que lo hagan, para poder mover más rápido. Ahora les voy a mostrar un juego en el que muevo muy rápido también la cripto, ¿no? Obviamente en los niveles más bajos es menos Tron el que hay que mover y en los más altos más, así. En el anterior ahora tengo que mover 50.000, es mucho. En el anterior eran 5.000, 500 y así. Lo que es esta Tron Peak, hace poco agregó esto que vamos a tener unos límites para reclamar y para resetear como ese faucet. A mí me quedan 55 en este momento, tenemos que mover, apostar básicamente 300 Tron. Supongo que depende de los niveles, la cantidad, quizás el nivel más bajo nos pide menos. Eso por ahí no lo sé ahora porque mi cuenta es este nivel, así que si se registran y tienen nivel más bajo, coméntenme esto, o si no está por ahí a partir de tal nivel empezamos a requerir apostar cierta cantidad de Tron. Una vez por ejemplo yo completo esta barra, me agregan 200 faucets, o sea 200 veces que puedo reclamar, y de ahí se va bajando. Obviamente yo espero llegar al límite, a los 0, y ahí terminar la barra para aprovechar los 200 al máximo. Bueno, es así, ¿no? Después tenemos esta Tron King, lo mismo, tenemos que resolver el captcha, ponemos esto ahí, le damos a verificar y listo. En este caso estoy en bronce 0.02. Mi objetivo también es llegar a silver, así gano lo mismo que en Tron Peak. En estas 3 de acá el mínimo de retiro es de 15 Tron, lo mismo que en esta y las dos anteriores que mostré. Y en las dos siguientes que les voy a mostrar son de 5 Tron. Es bastante bajo la verdad. En este más o menos no es muy alto que digamos. Acá 0.01 recibí. Pero bueno, en estas dos últimas es mucho más bajo. En todas lo único que tenemos que ir haciendo es resolver el captcha. Estas son, ¿cuánto? 2-3 segundos que nos queda. Esta se completa solo incluso y listo. Ya reclamé en todas. Como ven, en cada una hay que completar niveles, hay que subir. Por ejemplo, acá tengo un 17% de 250 Tron. Acá tengo el 10% de 500. Acá ya estoy por subir a Silver, me falta casi la mitad. 2000 Tron para subir a Silver y recibir 0.06 más o menos. Encima son casi las mismas cantidades. Esta es por ahí la que menos paga, que son 0.03, pero también lo que nos pide para apostar es menos, es la mitad. Como ven acá son 500 y en otros también más o menos por ahí andaba. Acá necesito 5000, la anterior eran 500 también, pero nos pide la mitad, pero paga la mitad. Se compensa, ¿no? ¿De dónde digo yo que saco más de un Tron al día? Bueno, yo lo que hago es reclamar unas 10 veces por día, por lo menos. Obviamente
no es un número ni tan alto ni tan bajo. O sea, si reclamamos menos me parece poco, si reclamamos más, por ahí tenemos que estar pendiente cada hora que se resetea este contador, estar ahí. Pero unas 10 es algo aceptable, me parece. Si ven acá ya sería 0.6 en esta página que tengo serían 0.2 y así se va sumando. Y entre las 5 páginas sería 1.15 Tron al día. Acá 0.05, acá 0.2 y así 0.1, y esto en los niveles que yo estoy. Ahora, si llego a llevar todas en nivel silver, que es el que yo quiero y mi objetivo es ese, vamos a estar recibiendo en prácticamente todas 0.6 al día, reclamando 10 veces, salvo en esta que son 0.3. serían casi unos 3 Tron al día si llego a tener todas en silver, más o menos $1 aproximadamente, poco más poco menos por día. Si reclamamos todos los días esa cantidad, tenemos $30 al mes solo por hacer esto. Después, bueno, están las otras páginas de otra criptomoneda. Solo en la de Tron estaríamos ganando eso. Mira, acá tengo un bonus faucet. En todas también tenemos bonus faucet, que estos los recibimos o en algunas por apostar, por ir moviendo cantidad de Tron, nos van a ir sumando de estos, o en algunas que no se suman de esa manera, solo cada vez que subimos de nivel. Si subimos de Stone a Iron, vamos a recibir unas 5 o 10 y después a bronce y así. Eso también está bastante bueno. El juego que yo utilizo en todas básicamente para mover es el de los dados, que tenemos dos opciones. Una, ponemos todo que sea mayormente ganancia, poco porcentaje de pérdida. Yo en este caso pongo 0.1 la apuesta, ahí van a ver, depende de la cantidad que ustedes tengan esto. Yo le pongo que se apuesten un 500% más después en la de haber perdido, ya que probablemente no perdamos dos seguidas. Puede que sí, obviamente. Y bueno, acá está el loss, vamos a ponerle 1, ¿no? Y como ven, se va a ir moviendo de 0.1 y encima se mueve bastante rápido. Me ha medio trabado, no sé por qué. Pero bueno, acá los números van a estar medio en pérdida, obviamente, porque acá al caer en la parte roja perdemos el total, pero al caer en la parte verde es un porcentaje muy bajo el que se va ganando. Se va recuperando muy de a poco, pero no importa. Cae pocas veces acá, ya vamos, miren, sin 40 movidas, o sea, ya tenemos 4 Tron prácticamente movidos. Si lo llevamos a 50, por lo menos más incluso, porque no estoy contando las que después se apuesta el 500% más. Así que ya tenemos por lo menos, no sé, unos 6 Tron movidos ahí. Obviamente perdimos 0.33, pero no importa, el objetivo es moverlo, ¿no? En mi caso tengo que mover esta barra azul, la de arriba ya no me interesa tanto porque estoy en un nivel el que quiero mantenerme ahí. Después, otra manera que utilizo, lo voy a mostrar en otra página solo por el hecho de usar otra, es más que nada para incrementar un poco nuestro capital, digamos. Pongo que al perder se resetea un 40%, la apuesta mínima, cuando ganamos que se resetee. Bueno, en stop loss más o menos 1 también. Esto siempre es la mínima prácticamente, o incluso podemos hacer un por 2 de la mínima, depende de la cantidad que tengamos, pues si tenemos poco lo vamos a perder. Y me estaba olvidando que lo que hago en realidad es que la ganancia sea un por 5 al apostado. Ahí mayormente van a caer muchos del lado rojo, vamos a perder, pero al ir incrementando la apuesta un 40%, cuando ganemos se va a recuperar todo. Como ven ahí ya estamos en ganancia, total profit 0.07 prácticamente, ahí tenemos. Eso es lo que vamos ganando hasta ahora, en tan solo unos segundos, la verdad, o sea, no es nada prácticamente. Y esto no lo dejo mucho, quizás hasta ya podría pararlo, solo unos segundos para que no se vaya a quemar ni no lleguemos al stop loss, sino para que sea ganancia. Y bueno, básicamente es eso. El tema de los juegos no quiero explicarlo mucho, ya que se va a hacer un poco largo, porque estoy hablando de 5 páginas a la vez y al hablar de una, quizás puedo explicarlo todo detalladamente. Pero bueno, también hay otros videos donde hablo sobre estas páginas relacionadas a otras criptomonedas. Ahí también explico cómo uso el tema de la ruleta y eso para mover un poco más, si no quieren usar los dados o quieren usar las dos opciones, a ver cuál les funciona mejor. Así que ahí en mi canal también al final voy a dejar otro video donde pueden ver lo que lo explico más detalladamente, toda esa parte, ¿no? Así que bueno, gente, espero les sirva este video, espero puedan aprovecharlo. Si es así, no olviden dejar su me gusta, que solo es un botón y me ayuda un montón. Nos vemos la próxima.